Antes de empezar, debo decir que no le he contado esto a muchas personas, principalmente porque fue una experiencia muy aterradora para mí. Esto sucedió en Kelowna, Canadá, en los años 80. Soy hombre y tenía unos 14 años. Estaba cuidando a los niños en la casa de los vecinos mientras los padres estaban fuera. Tenían una casa agradable, como la mayoría del vecindario, y estaba justo en la esquina donde se conectaban dos calles. Mi casa estaba justo fuera de una parada de autobús, frente a la de ellos. Esto ocurrió bastante tarde en la noche, en invierno, así que estaba oscuro, tal vez a las 11 o 12 de la noche. Estaba sentado en el sofá cuando pensé que vi algo en la puerta trasera. Era una de esas puertas de vidrio que dan al porche. Sin embargo, fue extraño porque no podía ver mucho. ¿Sabes? Cuando las luces están encendidas adentro y está oscuro afuera, no puedes ver nada más que negro y tu reflejo. Eso fue lo que vi, pero podría jurar que parecía que había alguien allí afuera. Entonces me levanté y caminé para cerrar las ventanas. Definitivamente parecía que había algo allí, pero aún no podía ver. Me acerqué más, pero aún no podía ver. Honestamente debería haber encendido las luces exteriores, pero en su lugar, acerqué mi rostro al vidrio y cubrí mis ojos con las manos para mirar hacia afuera. Tal vez a 2,5 centímetros de mi cara, al otro lado del vidrio había un hombre. Se veía alto y pálido, por lo que pude ver que no era mucho, y me estaba mirando. Muy aterrador. Ten en cuenta que él habría estado observando desde el patio trasero. Naturalmente salté hacia atrás y solté un grito corto, pero el estúpido adolescente que era no llamó a la policía. Llamé a mis padres en su lugar. Mi padre vino a echar un vistazo. Todavía había huellas en el frente y en el patio trasero. No recuerdo mucho después de eso porque se sintió como una experiencia muy irreal. Nunca esperas que esas cosas sucedan hasta que suceden. En fin, espero que hayas disfrutado de la historia, porque yo ciertamente no disfruté vivirla. Cuando terminé la universidad, me mudé de nuevo a casa hasta que encontré un trabajo. Tan pronto como pude permitírmelo, creé un perfil en la página web Spare Room. Me contactó Javier, quien tenía una habitación para alquilar en las afueras de la ciudad en la que trabajaba. Sonaba bien, pero quería hablar por teléfono antes de invitarme a verla. Una noche tuvimos una charla y resultó que teníamos algunas cosas en común. A ambos nos gustaba el fitness, en particular la natación, y éramos cinéfilos. Al final de la llamada, sentí como si estuviera charlando con un viejo amigo y estaba deseando conocerlo. Javier no especificó su edad, pero asumí que tenía unos 20 años, como yo. Cuando fui a ver la propiedad, en realidad salió de la casa de al lado para saludarme. Cuando se presentó como Javier me sorprendí bastante. Tenía al menos 50 años, vestido de manera bastante conservadora y parecía que llevaba un peluquín. Si me hubiera dicho por teléfono que tenía 20 y tantos años, no lo habría cuestionado. Seguí adelante con la visita, pero ya había decidido que no quería alquilarle una habitación. Quería vivir con personas de una edad similar a la mía. También me desanimó la decoración de su casa, que parecía no haber cambiado desde los años 80. Cuando vi el dormitorio, parecía que estaba ocupado por una persona joven. Había varios pares de zapatillas deportivas y una consola de videojuegos. Javier dijo que el inquilino anterior, Marcos, se mudaba a Londres por trabajo. Coincidentemente, mi nombre era Marcos también. Javier me invitó a sentarme en la sala de estar después del recorrido por la casa. No quería ser grosero, así que lo hice. Explicó que cuidaba de su madre anciana, que vivía en la casa de al lado. Luego comenzó a elogiar mi estilo, diciendo que me veía bien. Procedió a poner sus manos en mi pierna, lo que me hizo sentir muy incómodo. Cuando me preguntó si estaba interesado en la habitación, le dije que tenía otras propiedades que ver, pero que me pondría en contacto. Luego inventé una excusa para irme. Todo en él me gritaba señales de alarma. Solo quería salir de la casa lo antes posible. Tan pronto como regresé a mi coche, llamé a mi madre para contarle lo asustado que estaba y que definitivamente no viviría allí. Javier me envió un mensaje de texto unos días después para preguntar si había pensado más en mudarme. Mentí y dije que había encontrado algo más cerca de la ciudad. Eventualmente encontré algo con otros jóvenes profesionales, lo cual resultó ser genial.
Algunos meses después, nuestra ciudad se sorprendió con la noticia de que se encontró un cuerpo en los campos de las afueras. Más tarde fue identificado como Marcos. No pensé mucho en ello hasta que vi que el sospechoso de asesinato era su casero, Javier, el mismo Javier cuya casa había visitado. Lo vi en las noticias y sentí escalofríos instantáneos. Más tarde fue condenado por el asesinato de Marcos. Me siento afortunada de que todos estos encuentros ocurrieran en lugares públicos. Para referencia, soy una mujer de 24 años, tengo pecas y el pelo naturalmente rojo. Mido aproximadamente 1,74 m de altura. La primera vez que este hombre, que parecía tener aproximadamente la misma edad y estatura, se acercó a mí fue en un bar popular del centro mientras estaba con mi mejor amiga. Vi que este hombre se acercaba y no estaba interesada, así que para no darle falsas esperanzas mantuve mis respuestas cortas. La conversación fue más o menos así. Su primera línea fue: «Tienes tantas pecas, están en lugares tan aleatorios». Así es como funcionan las pecas. Así es como sabes que eres una pelirroja de verdad. Ya me sentía muy incómoda en ese punto, y soy muy consciente de ello. Se quedó un poco más para hacer un par de preguntas más sin sentido hasta que mi amiga y yo logramos alejarnos. Terminamos yendo a un bar diferente al otro lado de la calle un poco más tarde en la noche. Nos habíamos acomodado en el nuevo bar, un poco más borrachas, y mi amiga fue al baño, dejándome en la mesa alta contra la pared. El mismo hombre apareció de la nada a mi izquierda y puso un brazo contra la mesa, y el otro contra la pared, así que no tenía a dónde ir. Me dijo: «Eres la pelirroja de antes. Chicos, nunca acorralen físicamente a una chica a la que están intentando ligar». Estaba extremadamente incómoda, pero pensé que mi amiga volvería pronto y podría ayudarme a salir de la situación sin causar una escena. Me hizo varias preguntas incómodas. Mientras tanto, secretamente le envié un mensaje a mi amiga para que volviera rápido y me salvara de este tipo creepy. Luego me pidió: «Tómate una foto conmigo». ¿Por qué? Para los recuerdos. Todavía estaba atrapada y esperaba que si cumplía me dejaría en paz, así que dejé que tomara una foto de nosotros mientras yo sonreía con una sonrisa falsa de rehén. Mi amiga había reaparecido, pero estaba parada en la barra y no se acercaba a la mesa. Fingí estar más borracha de lo que estaba y corrí hacia ella diciendo efusivamente: «Oh, Dios mío, estás de vuelta, vamos a bailar». La arrastré y le expliqué la situación. Una semana después, mi siguiente encuentro con este hombre fue en un bar completamente diferente y muy concurrido, con una amiga diferente. Me lo estaba pasando bien y de repente miré a la izquierda, y este hombre estaba, no bromeo, corriendo hacia mí con el teléfono extendido con la foto que me obligó a tomar en la pantalla. Ya había tenido suficiente y estaba cansada de ser educada para no herir sus sentimientos. Mientras estaba allí, asustada, le dije: «Déjame en paz, me das miedo». Él me respondió con veneno: «Bueno, de todas formas eres una zorra estúpida y fea». Mi amiga se dio cuenta de que algo estaba pasando, y mientras él se alejaba, me ofreció protegerme si era necesario. Durante meses pensé que esa sería mi última interacción con este hombre. Me equivoqué. Lo había tomado como una advertencia y un ejemplo de cómo puede cambiar el comportamiento de los hombres una vez que han sido rechazados, y fue escalofriante. 7 meses después, había olvidado los encuentros anteriores y estaba navegando casualmente por la exhibición de maquillaje en una farmacia por la noche después del gimnasio. Estaba mirando un producto cuando mis sentidos arácnidos empezaron a activarse. Alguien estaba de pie al otro lado de la exhibición, mirándome de reojo. Miré hacia arriba y este hombre estaba a 60 centímetros de mí. Todavía no me había dado cuenta, pero era el mismo hombre. Me preguntó si la farmacia en la que estábamos vendía bálsamo labial. Es una farmacia, todo el mundo sin falta vende bálsamo labial. Sorprendida, mi primer pensamiento fue que él asumió que yo era una empleada y le respondí: «No trabajo aquí». Él sonrió lentamente, mantuvo el contacto visual y dijo: «Está bien». Ambos continuamos comprando hasta que él volvió a la otra sección de maquillaje en la que yo estaba en la tienda. Me dijo: «Creo que te he conocido antes». Le dije que no creía que lo hubiéramos hecho, ya que sinceramente no lo recordaba. Sin embargo, comenzó a hacerme preguntas que cualquier chica de mi edad en la ciudad respondería que sí. ¿Has estado en el centro antes? Bueno, sí, todos lo han hecho. Pero como todos los fines de semana. No todos los fines de semana, pero el verano pasado, con chicas.
En ese momento tenía un muy mal presentimiento en el estómago. Todo sobre su lenguaje corporal, comportamiento y las cosas que decía estaba mal, y estaba mirando fijamente. Insistió 2 veces más en que nos habíamos conocido y no lo dejaba ir. Así que sugerí que muchas personas me confunden con otras pelirrojas que han conocido antes. Lo siento, no recuerdo haberte conocido. Me miró un momento más y lentamente dijo, no, yo sé a la pelirroja que conocí. Comencé a caminar hacia la caja registradora y él me siguió. Mientras caminaba, finalmente me di cuenta de quién era y me asusté. Su conciencia social y preguntas extrañas me hicieron estar segura de que era él. Mantuve la calma hasta que pagué mis artículos y salí de la tienda. No miré hacia atrás, pero sabía que él tenía artículos para pagar antes de poder seguirme, así que tan pronto como estuve en la puerta, corrí a mi coche, me subí, lo cerré con llave y me quedé sentada un momento, aturdida mientras procesaba lo que había sucedido. Recuperé el sentido rápidamente y conduje hacia la salida del estacionamiento. Miré hacia atrás y él estaba justo afuera de las puertas de la farmacia, mirando de un lado a otro por el estacionamiento, buscándome. Sabía que me había visto salir del estacionamiento, y como era de noche, solo había unas pocas personas en la farmacia, así que claramente era yo quien se iba. Tomé nota del coche al que él caminaba y decidí tomar una ruta extra larga a casa, para asegurarme de que no me estuviera siguiendo. Esta ruta me llevó a través de un vecindario acomodado en el extremo este de mi ciudad, así que no hay nada por ese camino aparte de casas de alta gama. Hice un bucle alrededor de una rotonda en este vecindario y vi un coche que coincidía con el suyo pasar directamente. No hay manera de saber si era el suyo, sin embargo, fue escalofriante. No hubo señales de su coche después de eso. Un par de fines de semana después fue mi encuentro final. Era el día de San Patricio, y los bares del centro estaban tan llenos como los había visto. Estaba en el mismo bar en el que me había abordado por primera vez meses antes, pero estaba sola mientras esperaba que un amigo pasara por seguridad. Se apresura hacia mí desde la multitud y dice, «Te conozco de la farmacia». Tuve que decirle con firmeza que me dejara en paz varias veces. Seguía preguntando, «¿Por qué tienes novio?». Respondí nuevamente diciendo, «No es asunto tuyo, déjame en paz». Es interesante cómo algunos hombres solo parecen aceptar un no cuando otro hombre reclama a una mujer, y no cuando la mujer muestra un desinterés obvio y directo. Hasta el día de hoy, otros 7 meses después, esa fue la última vez que lo vi. Tengo suerte de que estos encuentros fueran en público. De lo contrario, podrían haber resultado violentos con facilidad. Escribí esto con la esperanza de mostrarles a otras mujeres que ser asertiva, y a veces, grosera es completamente aceptable y necesario para protegerte. Algunos hombres no aceptan un no tan fácilmente. Hasta el día de hoy, me desconcierta por qué se esforzaba tanto en hacerme recordarlo después de haberme llamado como una zorra fea. Siempre estén vigilantes, chicas. Hola, ya he escrito una vez antes sobre esto, y hoy estaba leyendo algunas publicaciones y me hizo recordar. Este evento ocurrió cuando tenía 14 años. Además de ser más joven, había desarrollado una ansiedad y depresión paralizantes. Dicho esto, era y sigo siendo muy vigilante con respecto a mi entorno. Ese día planeaba pasar la noche en la casa de mi amiga. Nunca había estado en su casa antes, siempre nos quedábamos en la mía. Para que entiendas la historia, necesito explicar el diseño de esta casa. Estaba ubicada en una colina inclinada, y cuando bajabas por el empinado camino, lo primero que veías de la casa era grande y expansivo. Parecía una mansión antigua. Si seguías conduciendo, te encontrabas con 2 semicasas separadas, y cuando digo eso no lo digo a la ligera. Quiero decir que todo lo que podías ver era la extensión del bosque australiano. Las selvas tropicales australianas son increíblemente densas, y si intentas caminar por ellas, lo más probable es que recibas algún tipo de picadura, ya sea de una araña, hormiga o sanguijuela. Voy a pasar a lo primero que ocurrió. Mi amiga y yo habíamos entrado en el departamento de su madre. No recuerdo por qué, creo que teníamos hambre o estábamos preguntando cómo conseguir recepción, ya que no había señal. Llamamos a su madre. Ella estaba en el baño y mientras pasábamos por una pequeña ventana escuché un sí, que venía de afuera. Me giré hacia mi amiga y ella me miró de la misma manera.
Estábamos confundidas. Si su madre estaba en el baño justo frente a nosotras, ¿por qué escuchamos una voz masculina que venía de justo afuera? Dejamos pasar esto no queriendo asustarnos, y seguimos divirtiéndonos en la habitación de mi amiga. Para un poco más de contexto, el casero usaba la mitad de su habitación como almacenamiento, y bloqueaba esa parte de la habitación con un estante alto y un divisor. Había una enorme puerta corrediza de vidrio en la parte frontal de su habitación, y en la parte trasera bloqueada había otra puerta. No podías pasar por esa puerta a menos que te apretaras a través de una sección afuera. Ahora, adelantando un poco a la noche, mi amiga y yo acabábamos de ir al baño, así que tuvimos que salir de su habitación y caminar hacia el departamento de su madre. Su madre estaba profundamente dormida. Usamos el baño lo más silenciosamente posible y luego salimos. Mientras hacíamos el pequeño recorrido de regreso a la habitación de mi amiga, vimos algo en el bosque, un par de ojos. Nos estaban mirando directamente desde detrás de un árbol. Entramos en pánico y nos congelamos. Saqué mi teléfono para tomar una foto antes de que corriéramos de vuelta a su habitación, cerrando la puerta de vidrio detrás de nosotras y corriendo las cortinas. No es exagerado decir que estábamos asustadas. Miramos la foto y efectivamente, cuando aclaré la imagen, parecía que un hombre nos estaba mirando desde el oscuro bosque. Estábamos extremadamente asustadas, pero llamé a mi mamá, que estaba a 1 hora de distancia, y ella no nos tomó en serio. Después de un rato nos relajamos y lo atribuimos a nuestra imaginación, jugándonos una mala pasada. Saqué mi portátil para poner una película. No recuerdo cuál, pero era una comedia romántica cursi. Tal vez 20 o 30 minutos después de que empezó la película nos congelamos y la pausamos. Pasos. Se escuchaban pasos crujir sobre hojas secas justo afuera de nuestra habitación. Escuchamos con horror mientras los pasos se movían por el estrecho callejón que llevaba a la puerta trasera. Ambas nos movimos lentamente, subiéndonos a la cama y mirando sobre el divisor de la habitación. Nuestros ojos estaban fijos en la puerta trasera, y después de un momento de completo silencio, el picaporte giró. Primero lentamente, luego se aceleró. La puerta no se podía abrir porque estaba atascada contra un objeto que estaba en el almacenamiento. Luego se detuvo. No hubo más ruido. Estábamos llorando, abrazándonos y tratando de ser lo más silenciosas posible. Luego los pasos crujieron lentamente sobre las hojas en la dirección opuesta, de regreso al frente de su habitación. Ahora no dudamos y alcancé mi teléfono para llamar a la policía. Después de tratar de explicar la situación a la operadora al otro lado, llorando todo el tiempo, nos dijo que se estaba enviando una unidad y que nos quedáramos donde estábamos. Mientras seguíamos llorando e hiperventilando, escuchamos un teléfono sonar. Sonaba como un viejo teléfono fijo, uno con un pitido fuerte y agudo. Venía de la mansión del casero. Esperamos en silencio, escuchando el prolongado timbre de su teléfono. Después de lo que parecieron 2 minutos, se detuvo y escuchamos su voz hablando con la operadora. En ese momento, ambas notamos otra cosa: huellas dactilares en la ventana de mi amiga. Estas ventanas eran de vidrio inclinado que podías abrir con una palanca. Quien dejó esas huellas estiró su mano hasta la parte superior del vidrio y arrastró sus dedos sobre el polvo. No estaba allí antes. Pronto, el casero caminó hacia la unidad de la madre de mi amiga y le dijo que la policía lo había llamado. Parecía extremadamente molesto y le dijo que se aseguró de que no enviaran una unidad. Su madre entró en su habitación y le explicamos la situación. Tanto el casero como su madre no parecían estar preocupados por el hecho de que un hombre acababa de intentar entrar en nuestra habitación. No pude quedarme la noche y mi amiga tampoco. Ambas estábamos demasiado asustadas para pasar un minuto más allí. Llamé a mi mamá y vino a recogernos alrededor de las 11 o 12. Devolvimos a mi amiga al día siguiente, y cuando llegamos, su madre nos contó algo que no podía pasar por coincidencia. La noche en que esto sucedió, había estado lloviendo, y había un viento fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para hacer esto. Al lado de la unidad de su madre tenía un poste que sostenía cuentas y luces de hadas. Durante la noche, justo después de que mi amiga y yo fuimos recogidas, el poste se había caído. Ten en cuenta que este poste estaba literalmente incrustado en cemento y atado a otros objetos con bridas. No hay manera de que haya sido el viento. Ese poste era resistente. Todavía no estoy segura de una explicación para todo esto. Puede haber sido su casero, no estoy segura.
También podría haber sido su padrastro, que estaba bastante loco. De cualquier manera, al hombre, o quien quiera que fuera, que intentó entrar en nuestra habitación, por favor, no nos volvamos a encontrar. Hago voluntariado en un hospital 3 veces por semana, lo que implica que debo presentarme en el hospital a las 5 de la mañana. Disfruto hacer voluntariado. Lo he estado haciendo durante casi 2 años, y nunca he tenido ningún problema hasta la semana pasada. La semana pasada llegué un poco temprano en uno de mis días de voluntariado, y tenía unos 30 minutos antes de tener que presentarme. Normalmente habría esperado en mi coche, pero estaba bastante estresada por cosas de mi vida personal, así que pensé en dar un pequeño paseo para despejarme un poco y aclarar mi mente. Después de todo, este era un área bastante agradable. ¿Qué podría salir mal? Eran como las 4:30 de la mañana, así que naturalmente las calles estaban tranquilas, pero parecía bastante pacífico. Entonces, más adelante, vi a alguien caminando en mi dirección. Algo raro, supongo, pero no le di demasiada importancia. Después de todo, estar aquí a esta hora no es inherentemente sospechoso. ¿Estar aquí a esta hora automáticamente me hace sospechosa a mí también? Sigo caminando. Hacemos un rápido contacto visual cuando nos cruzamos, y de repente tengo un mal presentimiento sobre este hombre. No puedo explicarlo más que por instinto. A veces simplemente tienes un mal presentimiento sobre alguien, ¿sabes? Eso es lo que sentí al pasar junto a este hombre, y de inmediato me puse en alerta máxima para asegurarme de que no se acercara por detrás ni nada por el estilo. Muy poco después de pasar junto a este hombre, hablo de unos 15 a 20 segundos, pasé junto a uno de los muchos coches estacionados en la calle, excepto que este coche estacionado era diferente. Había un hombre sentado al volante. El hombre me saludó con la mano y me hizo señas para que me acercara. De nuevo, bastante espeluznante, pero no es algo por lo que valga la pena asustarse. Pero mientras seguía caminando me di cuenta de que, aunque el coche estaba estacionado, no estaba apagado. Simplemente estaba en park, porque el coche comenzó a conducir en la misma dirección en la que yo caminaba, y lo hacía a un ritmo que coincidía esencialmente con mi velocidad de caminata. En ese punto ya había tenido suficiente, y mi cerebro dijo, no, así que de inmediato me di la vuelta, y comencé a caminar rápidamente en la dirección de la que venía. Entonces vi algo que, en ese momento, me asustó muchísimo. El primer hombre que había encontrado caminando en la otra dirección, que ahora estaría a unos 40 segundos atrás, estaba ahora parado bastante cerca de mí. Mucho, mucho más cerca de lo que debería estar alguien que había estado caminando en la otra dirección, y luego hace contacto visual conmigo y comienza a caminar en mi dirección. Estoy increíblemente sospechosa y más que un poco nerviosa en este punto, y como está bastante oscuro decidí jugarme una corazonada. Mis llaves del coche se despliegan de una manera muy similar a una navaja automática, así que inmediatamente las saco. Presiono el botón para desplegar la llave y lo miro por un segundo. Creo que lo tomó por sorpresa porque dejó de caminar por un segundo. Bueno, ese segundo era todo lo que necesitaba. Inmediatamente eché a correr a toda velocidad. Crucé la calle y seguí corriendo por la calle. No soy una olímpica, pero estuve en el equipo de cross country en el instituto, y aún corro varias veces a la semana, así que estoy bastante segura de que puedo correr más rápido que la persona promedio con un margen cómodo. Aún así, no quería correr ningún riesgo y corrí todo el camino de regreso al hospital. ¿Qué piensan ustedes? No estoy loca, ¿verdad? No estoy necesariamente diciendo que iba a ser la próxima víctima prominente de un asesinato o secuestro, pero definitivamente había algo sucediendo aquí, ¿no? Un día de julio de 2023, mi mejor amigo me llamó para salir. Estaba lloviendo y pensamos que ir a su casa era una buena idea. Vive en un pequeño apartamento en el 5º piso. Tiene un balcón y hay un pequeño patio justo debajo de él. Como de costumbre, salí de mi casa y caminé. Vivimos a unos 5 minutos el uno del otro. Lo llamé por el intercomunicador y él abrió la puerta. Entré en su apartamento y decidimos comer algo. Después de eso jugamos un poco a GTA V y escuchamos algo de música. Empezó a ponerse aburrido, así que salimos al balcón a fumar. Mientras fumábamos vimos a un policía en el patio. Parecía extremadamente estresado, traumatizado, y estaba fumando un cigarrillo mientras sus manos temblaban. Estaba buscando algo,
buscando en los arbustos, en la basura. No dejaba de caminar de un lado a otro. Por dentro ya sabía que algo andaba mal. Volvimos al apartamento y todo estaba tranquilo. Nos relajamos allí por unos minutos y luego decidimos salir a encontrarnos con un amigo nuestro. Al abrir la puerta principal, vimos el apartamento al lado del nuestro lleno de policías. Todos parecían estresados también, pero aún no sabíamos nada. Bajamos las escaleras para salir y 2 oficiales nos detuvieron. Comenzaron a hacer preguntas. ¿Escucharon a alguien llorar en los últimos 20 minutos? ¿Han notado algo raro en los últimos días? Dije que no vivía allí y mi amigo dijo que no. Mientras bajábamos las escaleras vimos muchos coches de policía y ambulancias por todas partes. No había visto nada como esto en mi vida. Abrimos la puerta para salir y decidimos sentarnos un rato. Llamamos a nuestro amigo y le dijimos que llegaríamos un poco tarde. Mientras observábamos, más y más personas del vecindario tuvieron la misma idea que nosotros. Hablamos con un hombre simpático para obtener información, pero no sabía más de lo que sabíamos nosotros. El momento en que supe que las cosas estaban mal fue cuando vi llegar 2 coches sin identificar. Una mujer vestida de blanco con una caja de herramientas y una gran cámara alrededor de su cuello salió. Parecía tener prisa y entró rápidamente. Inmediatamente pensamos que alguien estaba muerto. Al principio pensamos que era su esposo. En ese momento, todos estaban dentro y solo esperábamos. 15 minutos después, vimos a los paramédicos bajando por la ventana de las escaleras. No llevaban a nadie con ellos. Estábamos seguros de que alguien había muerto allí, así que seguimos esperando hasta que vimos a 2 hombres con una bolsa gris bajar las escaleras. No sabíamos quién estaba dentro, pero estábamos 100% seguros de que alguien había muerto. Las cosas se estaban calmando y nuestro amigo nos estaba esperando, así que nos fuimos y estuvimos fuera por un tiempo. Cuando regresamos a su casa vimos a la vecina esposada y a los policías a su alrededor. Parecía tranquila y muy segura de sí misma, lo que me hizo pensar que era inocente, incluso con las esposas puestas. Al día siguiente busqué la noticia y descubrí que tenía problemas mentales y había matado a su bebé de 1 año a solo 5 metros de nosotros. Su esposo había huido de la escena y estaba siendo buscado por la policía. Me dio escalofríos cuando lo leí porque no podía creer que fuera real. El día antes de que lo matara estaba con su bebé en el cochecito diciéndonos hola amablemente. Aún no puedo creer que haya sucedido. Hola a todos, soy una mujer de 34 años. No estoy buscando consejos, solo quiero compartir mi historia. Hace muchos años salí con un hombre inmaduro, relativamente de la misma edad que yo. Nos llevábamos bastante bien. Él se presentaba como un caballero hospitalario, amable y cariñoso. En retrospectiva, las cosas se aceleraron bastante rápido. Pasamos de ser amigos a ser exclusivos en el lapso de 1 mes, lo cual no es suficiente tiempo para conocer realmente a alguien. Esta historia es bastante larga. Haré lo mejor para resumirla sin dejar fuera detalles importantes. Nos veíamos a diario. La mayoría de las veces salíamos en su casa. Eso estaba bien para mí al principio, ya que soy bastante introvertida. Un par de meses después de comenzar nuestra relación, empecé a preguntarme por qué no salíamos de la casa. ¿Por qué no salíamos a experimentar cosas nuevas y a probar nuevos pasatiempos? Sus respuestas siempre eran vagas. Siempre intentaba redirigir la conversación, pensando que yo era estúpida y que no me daría cuenta de que esto era una táctica obvia de evasión. Fue en ese punto donde comencé a sentir curiosidad, y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo. No soy una persona intrusiva, pero considerando que él era mi pareja, tenía el derecho de preguntar por qué nos estábamos aislando. Después de unas semanas de preguntas leves, noté que comenzó a distanciarse. Este cambio notable era difícil de ignorar y prácticamente confirmaba mis sospechas. Sin embargo, no iba a tomar una decisión basada en suposiciones. Me da vergüenza admitir esto, pero una noche mientras dormíamos revisé su teléfono. Aún me siento asqueada, aunque encontré una prueba del 100% de que yo era su amante. No podía creerlo, aún no puedo. Estaba con esta persona a diario, y obviamente eso confirmaba por qué estábamos tan confinados en su casa. Pero era desconcertante porque ella no tenía idea de mi existencia. Eran como las 2 de la madrugada cuando revisé su teléfono. No había manera de que pudiera dormir junto a él por el resto de la mañana, así que me levanté en silencio.
Recogí mis cosas y me fui a casa. Al día siguiente, creo que se dio cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, nunca me contactó para ver por qué me había ido. Todo permaneció en silencio durante todo el día, y luego recibí una llamada telefónica más tarde por la noche. Lo confronté nuevamente. Me da vergüenza decir esto, pero tomé fotos de las pruebas, ya que sabía que intentaría manipularme. La furia en su voz era palpable. Hizo lo que un abusador usualmente haría: culparme por revisar su teléfono mientras ignoraba completamente su infidelidad. Fue completamente patético. Había creado esta ilusión de que yo iba a contactar a la otra novia y contarle todos sus engaños, su infidelidad, sus mentiras. Yo habría hecho esto. Sin embargo, mientras revisaba su teléfono, me di cuenta de que la chica estaba muy protegida, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Tenía miedo de que él tomara represalias contra mí y contra ella, y pensé para mí misma que ella eventualmente descubriría la verdad. Lamento no haberla informado. Sin embargo, mi decisión fue mi decisión y no puedo cambiar eso. Aquí es donde comienza mi pesadilla. Estaba tan paranoico y confiado de que yo iba a contactar a su novia que me llamaba constantemente a diario, y me hacía grandes amenazas. Le decía persistentemente que no la contactaría, que no era asunto mío, que ella eventualmente descubriría que él era un inepto y un traidor tarde o temprano. Todo lo que quería era que él se fuera, me dejara en paz y nunca más me hablara. Esa fue mi única solicitud. Obviamente no tomó bien mis amables palabras y continuó acosándome. Solo unos días después, todo estalló por completo. Su paranoia alcanzó niveles que nunca había visto antes. Me envió mensajes amenazantes con el contenido de que tenía fotos comprometedoras mías y que las publicaría, ya que creía que arruinaría su relación. No podía creer la ilusión. No importaba lo que dijera, no importaba cómo lo expresara. Incluso en un momento, hice que mi madre hablara con él, pero fue inútil. Le envié un mensaje diciéndole que, si esto era cierto y si alguna vez me volvía a enviar un mensaje, llamaría a la policía. 5 minutos después, recibí 11 mensajes en sucesión con videos, fotos y animaciones personalizadas de mí misma. Nunca había visto esas imágenes, videos y animaciones antes. Estas fueron tomadas sin mi consentimiento. Desconocido para mí, él había instalado cámaras por toda su habitación. Estas no eran solo amenazas, eran capturas de pantalla de estas imágenes, videos y animaciones subidos a varios sitios de intercambio. Afortunadamente carecía de inteligencia, ya que me envió las pruebas. No había nada que pudiera hacer para detener las subidas. Inmediatamente fui a la policía. Lograron eliminar algunas, pero no hubo garantías, ya que, una vez que una foto se sube, puede ser archivada de inmediato. Esto alteró mi vida para siempre. Ya no veo las relaciones de la misma manera. No puedo ser íntima. No puedo formar lazos fuertes. Me he vuelto apática, observo todo meticulosamente. Tengo dificultad para confiar en todos, incluso en mi familia, y muchas cosas más. En conclusión, la policía fue bastante eficiente y me trató bien. Se me concedió una orden de protección inmediata, una orden de violencia familiar. Él la rompió bastante rápido y llamó a mi teléfono, tratando desesperadamente de disculparse y suplicándome que retirara los cargos. Fue tan patético que consiguió que su mamá viniera y tratara de persuadirme. Inmediatamente llamé a la policía y tomaron medidas inmediatas. Esto terminó yendo a juicio. Gané. No es el resultado que quería, sin embargo, su nombre terminó en el buen y viejo registro de delincuentes sexuales, lo cual es mucho más grave de lo que la gente puede pensar. Sin embargo, esto es más que un cambio de vida. Para todos los que han pasado por esto, lo siento y siento su dolor. Tengan cuidado con las personas en las que creen que pueden confiar. Sé que es bastante nihilista y pesimista, pero esos son algunos de los aspectos desafortunados de la vida. Es bastante paradójico. Los humanos son criaturas sociales, pero muchos humanos son pura basura. Esto solo es un descargo de responsabilidad. No creo que todas las personas sin hogar sean aterradoras, tengan malas intenciones o sean espeluznantes. Sin embargo, creo que este encuentro con una persona sin hogar fue espeluznante. Esto ocurrió en 2019. Yo tenía 25 años en ese momento. Estaba viviendo con mis padres, mi hermana y mi pareja de entonces. Estábamos ahorrando para comprar una casa.
La casa de mis padres estaba en una ciudad relativamente grande en California, que tiene una gran población de personas sin hogar. Esta casa estaba en una calle que terminaba en un parque, que era un lugar común de reunión para personas sin hogar. Siempre había personas sin hogar pasando por nuestra casa. La mayoría de ellas nunca causaban problemas. Hay otra pieza de la historia que necesitas saber, y es que mi hermana tiene necesidades especiales. A pesar de tener 19 años en ese momento, parecía tanto física como mentalmente más como una niña de 10 años. Ese día en particular, mi madre había llevado a los perros al veterinario, mi pareja estaba en el trabajo, y mi papá estaba trabajando en el patio trasero. Esto dejó a mi hermana prácticamente sola en la casa. Cuando mi mamá y yo regresamos del veterinario, mi hermana abrió la puerta y nos saludó diciendo: «Esta es mi amiga Julia». Detrás de ella estaba una mujer que parecía tener probablemente unos 20 años. Tenía puestos los calcetines de mi hermana y estaba comiendo comida de la casa. Esto era confuso porque la mujer podría haber sido amiga de mi hermana, ya que ella estaba en muchos programas para adultos con necesidades especiales, y no necesariamente conocíamos a todos sus amigos. Pero mi hermana también tiene un vocabulario limitado para explicar situaciones. Entonces mi mamá dice: «Oh, ¿conoces a mi hija? Nos estamos conociendo, ¿cómo se están conociendo?» «Bueno, vivo en la esquina». «¿Vives en la esquina?» «No, vivo en la esquina. Necesitaba un tampón, así que tu hija me dejó entrar». En este punto, mi mamá estaba sin palabras. Nunca la había visto sin palabras en mi vida. Le susurré: «Sácala de aquí». Julia estaba caminando de un lado a otro, agarrando más comida de la cocina. Estaba actuando de manera errática, como si estuviera bajo los efectos de las drogas. De nuevo le dije a mi mamá: «Sácala de aquí de una vez». Mi mamá respondió: «Lo sé, pero ¿y si tiene un cuchillo o una pistola o algo? Necesito hacerlo con cuidado». Mi mamá siguió a Julia hasta la cocina y le dijo: «Lo siento mucho, pero tienes que irte ahora porque necesito hacer un mandado». Julia ignoró su petición. En ese momento miré al baño, donde había una pila de cosas de Julia. Una vez más, mi mamá le dijo que tenía que irse. Julia accedió y entró al baño, donde cerró la puerta con llave. Estuvo allí un rato. Se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron unos 5 minutos. Estábamos bastante seguros de que estaba consumiendo drogas. Finalmente Julia tomó todas sus cosas y se fue, llevándose calcetines y bocadillos con ella. Corrí a buscar a mi papá y todos nos pusimos a hablar sobre lo que había sucedido. Por lo que pudimos sacar de mi hermana, Julia había tocado la puerta pidiendo un tampón, y mi hermana la dejó entrar tratando de ser servicial. Julia se dio cuenta de que estaba prácticamente sola con alguien que parecía una niña y se aprovechó por completo, robando ropa y zapatos. Tuvimos una conversación seria con mi hermana y le dijimos que nunca podía abrir la puerta a extraños. Pasamos los siguientes meses preocupados de que Julia contara que nuestra casa era fácil de entrar. Esta es una historia que me viene a la mente de vez en cuando. Se la he contado a algunas personas, pero definitivamente siento que merece estar aquí. Es, sin duda, uno de los momentos más aterradores que he tenido en mi vida. Ocurrió cuando era niño, tenía 10 años. Mi madre finalmente decidió que era hora de empezar a tomar clases para obtener su licencia de conducir. Cuando comenzó a tomar clases, estaba teniendo muchas dificultades. Por esa razón, mi padre decidió que quería practicar con ella, además de las lecciones oficiales de conducción con su instructor, solo para asegurarse de que pasara el próximo examen a la primera. Mi hermano y yo estábamos asistiendo a clases de natación en una universidad cercana en ese momento. Detrás de un área forestal cerca de la universidad, hay una gran zona de estacionamiento para estudiantes rodeada de árboles, que resultaba estar prácticamente vacía todos los fines de semana. Mi papá vio eso como una oportunidad para llevar a mi mamá allí a conducir un poco, y nos llevó a mi hermano y a mí con ellos, ya que éramos demasiado jóvenes para quedarnos solos en casa. Llevamos un balón de fútbol con nosotros. Llegamos al estacionamiento más tarde, al atardecer. Mis padres comenzaron su práctica, pero mi hermano y yo rápidamente nos aburrimos, y preguntamos si podíamos ir al pequeño campo de césped al lado del estacionamiento para jugar al fútbol. Mis padres nos dieron permiso.
ya que siempre podían mantenernos a la vista mientras conducían alrededor. Después de jugar un rato, mis padres terminaron conduciendo hacia el otro extremo del estacionamiento. Estaban aproximadamente a unos 300 o 400 metros de distancia de mi hermano y de mí. De repente, un Toyota blanco entra en el estacionamiento. Estábamos jugando casi al lado de la entrada y salida. El coche da la vuelta y se detiene a mi derecha, con el vehículo mirando hacia la salida. El conductor baja la ventana y se presenta como Thomas. Parecía amable. Era bien parecido y joven. Calculo que tendría unos 30 años. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse raras. En el asiento del copiloto había una mujer cubriéndose la cara con un periódico. Todo lo que realmente podía ver era su cabello rubio, y en el asiento trasero había un bebé sentado en una silla para bebés. Thomas inmediatamente dice que es de la policía y que tenemos que subirnos al coche de inmediato, ya que tiene que hablar con nosotros. Mi hermano de hecho dio 2 pasos hacia el vehículo, pero yo extendí mi brazo frente a su pecho, ya que sentía que algo no estaba bien. La mujer seguía cubriéndose la cara en ese momento, sin decir una palabra. Thomas entonces subió la voz y nos dijo de nuevo que nos subiéramos a su coche, o de lo contrario tendría que salir y llevarnos. Mi hermano y yo nos congelamos del miedo. De repente, la mujer bajó el periódico, mostrando su rostro, y nos dijo con la voz más tranquila y maternal que simplemente escucháramos al hombre. La mujer parecía joven, bonita, y como una persona que no haría daño a una mosca. En ese momento comencé a gritar tan fuerte como pude. Pero lo que no habíamos visto hasta ese momento era que mi papá ya estaba corriendo lo más rápido que podía hacia nosotros. Venía desde atrás del vehículo, así que no lo vimos. Mis padres no tuvieron tiempo de conducir hasta nosotros, ya que la carretera desde el estacionamiento tenía tantas curvas que habría tardado más en llegar conduciendo que atravesando el campo. Cuando mi papá escuchó mi grito, comenzó a gritar tan fuerte como pudo. ¿Quién mierda eres? Aléjate de mis hijos, pedazo de loca, psicópata. Tan pronto como Thomas escuchó a mi papá y se dio cuenta de que mi hermano y yo no estábamos solos, metió el coche en marcha y se fue tan rápido como pudo. Definitivamente parecía una persona que se había cagado de miedo cuando vio a mi papá. Mi papá estaba furioso, y nos dijo a mi hermano y a mí que volviéramos rápido al coche. Ni siquiera pensó en llamar a la policía en ese momento. Quería golpear al tipo él mismo. Esto resultó en que estuviéramos conduciendo por la zona durante la siguiente hora tratando de encontrarlo, antes de que mi papá se calmara y decidiera que probablemente debería llamar a la policía. Nunca supimos quiénes eran esas personas, pero este episodio me enseñó a nunca juzgar un libro por su portada. Las personas pueden parecer las más amables del mundo, y aún así desearte el mal a ti y a los que amas. No estoy seguro de lo que estas personas nos habrían hecho, pero de algo estoy seguro. Definitivamente no eran de la policía. Recientemente hubo una alerta Amber y mi hija me preguntó de qué se trataba el sonido de la alarma. Para aquellos que no lo sepan, una alerta Amber se emite cuando se reporta la desaparición de un niño. Si recibes notificaciones, sabes de lo que estoy hablando. La alerta a veces da información como la apariencia de la víctima, así como del perpetrador, la ubicación del secuestro, la marca y modelo del vehículo. Mi teléfono comenzó a sonar una noche mientras ayudaba a mi hija a limpiar su habitación. Era una alerta Amber. Ella me preguntó al respecto y le di una breve explicación y eso fue todo. Sin embargo, eso desencadenó un recuerdo de mi infancia en el que creo, con todo mi corazón, que casi fui secuestrado cuando era niño. Para ser claro, este no es un recuerdo que estaba latente en mi subconsciente, y esta alerta Amber y la charla con mi hija lo hicieron resurgir en mi mente. Este incidente es algo en lo que he pensado y reflexionado de vez en cuando durante años. Soy un hombre de 41 años ahora, por cierto. Simplemente ha pasado un tiempo desde que consideré los factores y detalles de la experiencia, y esta reciente alerta Amber y la charla con mi hija me hicieron detenerme y reflexionar sobre el incidente una vez más. Y aquí estoy. Como padre, te preocupas por estas cosas y haces todo lo posible para proteger a tu hijo, especialmente cuando has experimentado personalmente algo verdaderamente aterrador como esto. Esto sucedió cuando era un niño pequeño. Mi suposición es que tenía alrededor de 7 u 8 años. No puedo estar seguro, pero creo que es una estimación segura basada en el hecho de que muchos de esos primeros recuerdos de la infancia ya no están.
Recuerdo mi experiencia en el jardín de infancia, que habría sido a los 5 o 6 años, y también grados posteriores, así que este incidente debe haber sucedido algún tiempo después o alrededor de los 7 u 8 años. Mis padres me llevaron a una ciudad vecina para hacer algunas compras. Vivíamos en un pequeño pueblo rural sin mucho que ofrecer, así que de vez en cuando íbamos a la ciudad vecina, que estaba a unos 45 minutos de donde vivíamos. Simplemente tenía más que ofrecer. Me llevaban allí para comprar ropa escolar, para salir a comer porque los restaurantes eran mejores, y porque a mi mamá le encantaba hacer manualidades. Era su pasión. Había diferentes tiendas de manualidades y tiendas de telas a las que le gustaba ir allí. En este viaje específico, fuimos a una tienda de telas, Joann Fabrics para ser exactos. Esta era una tienda bastante grande. Supongo que para un niño pequeño la mayoría de los lugares parecen bastante grandes, pero no, esta tienda era considerable. Mi papá se quedó en el coche mientras yo entraba con mi mamá. Hacía eso mucho cuando había una tienda a la que simplemente no quería entrar, y no lo culpo. No puedo recordar exactamente qué estaba buscando o tratando de comprar mi mamá en la tienda, pero sí recuerdo en qué sección estábamos. Un área con un montón de estantes y varias telas colgando. Imagínate una tienda de ropa con estantes circulares con ropa colgando a su alrededor, y eso es básicamente lo que parece una tienda de telas. Estantes de telas colgantes. Recuerdo que esta área estaba ligeramente hacia el principio o la entrada de la tienda. Mientras mi mamá miraba estos estantes comencé a vagar, aunque no lejos, solo lo suficiente como para mirar un poco por mi cuenta. Probablemente estaba aburrido y comencé a vagar, esa es mi suposición al menos. Pero todavía podía ver a mi mamá, solo a unos pocos estantes de distancia, así que no era como si estuviera al otro lado de la tienda ni nada. Un hombre al azar se me acercó, y honestamente no puedo recordar de qué dirección vino. Estaba allí solo un minuto y al siguiente, miré hacia arriba y vi a este tipo. Era como si hubiera llegado rápido y de la nada. Rápidamente miré hacia donde estaba mi mamá. Ella se había movido unos pocos estantes más allá, pero aún podía verla. Había una distancia considerable entre mi mamá y yo en este punto. Así que aquí estoy, parado detrás de algunos estantes de telas con este tipo mayor al otro lado del estante. Entonces él habla. «Hola niño, ¿cómo estás?» Me quedé en silencio porque esto me tomó completamente por sorpresa. «¿Dónde están tus padres? ¿Estás solo aquí?» Me quedé quieto y en silencio. «Ven aquí, tengo algo que mostrarte». En este punto, comenzó a avanzar hacia mí, rodeando el estante hacia donde yo estaba. Rápidamente comencé a moverme en la otra dirección, pero él se detuvo y comenzó a rodear en la otra dirección, como si quisiera encontrarse conmigo en el medio. En ese momento, estaba asustado, y me di cuenta de inmediato de que este hombre parecía peligroso y que estaba tratando de atraparme. «Ven aquí», ladró. Me moví rápidamente a la izquierda, pero él hizo lo mismo. Tenía esta mirada salvaje en sus ojos. Cualquier dirección que tomara, él me seguía. Pero recuerda, había un estante entre nosotros. Dios, estoy tan agradecido por el estante. Después de algunos momentos de ida y vuelta entre el hombre y yo, finalmente fijé la vista en mi mamá y grité. «Mamá, ayuda». Hubieras pensado que estaba gritando asesinato y fue tan fuerte que llamó la atención de mi mamá. «¿Qué pasa?», preguntó. Esto sorprendió al hombre, y él miró por encima de mi hombro en la dirección de mi mirada y confirmó. Sí, debe ser su madre. Su comportamiento cambió por completo, como si todo fuera solo diversión y juegos y que solo estaba bromeando. Le dijo lo mismo a mi mamá. Solo estaba bromeando con él, no hay problema. Mi mamá se acercó a donde yo estaba, y cuando nos reunimos, el tipo simplemente se quitó el sombrero ante mi mamá y salió de la tienda. Le expliqué a mi mamá lo que acababa de pasar, que el tipo estaba tratando de atraparme. Estaba tan alterado y nervioso. Ella me dijo que hice lo correcto al gritar y llamar su atención. Fue aterrador, sin duda. Estoy agradecido de que no haya pasado nada loco. Pudo haber sido que estaba imaginando cosas, como que tal vez este tipo realmente solo estaba bromeando. Sigo pensando que había intenciones nefastas. ¿Por qué un tipo al azar me estaría persiguiendo en una tienda de telas si estuviera allí por algo como manualidades o telas? ¿Por qué se fue inmediatamente cuando fue confrontado? Realmente creo que estaba tramando algo malo. De todos modos, esa es mi historia. Agradezco a cualquiera que se haya tomado el tiempo para leerla.
Allá por 1991, yo tenía 20 años, recién soltero tras mi primer amor, desempleado y viviendo con 2 amigos. Empecé a juntarme con unos amigos de la iglesia de uno de mis compañeros de casa, gente de iglesia callejera, digamos. Eran personas con creencias cristianas básicas, sin denominación específica, nada loco en absoluto. De todos modos, había como 5 de ellos compartiendo un apartamento bastante grande, y todos solíamos pasar el rato allí, y muchas personas pasaban por el lugar. Un día esta chica, Brice, apareció por allí. Era una chica muy guapa, por cierto, pero tenía entre 7 y 8 años más que yo. Y cuando tienes 20 años, eso parece una diferencia de edad bastante significativa en mi opinión. Pero bueno, supongo que es irrelevante. Aunque era bonita, simplemente no me atrajo de inmediato, ese es mi punto. Sin embargo, una vez que me vio por primera vez en el apartamento, no dejaba de mirarme durante todo el tiempo que estuvo allí, y era muy obvio. Todos en el apartamento podían notar que estaba actuando de manera realmente extraña hacia mí. Todos la miraban, notando que estaba muy fijada en mí, y recuerdo que intentaban hablar con ella para sacarla de su trance, pero apenas reconocía a nadie más que le hablaba. Hubo tanta tensión en la hora o 2 que estuvo allí. Yo era nuevo en este grupo y una persona tímida en general, así que no quería salir y preguntar qué diablos estaba pasando, como estoy seguro de que muchas otras personas habrían hecho. Así que simplemente me quedé en un rincón, viendo la televisión y tratando de no mirarla. Luego, una vez que finalmente se fue, pude respirar de nuevo. Finalmente me admitieron que ella tenía algunos problemas psicológicos. Es la mejor manera en que puedo recordar su descripción. Fue hace mucho tiempo, así que no recuerdo exactamente lo que dijeron. Después de esta revelación, su comportamiento extraño tuvo un poco más de sentido, pero aún así no aclaraba qué tenía que ver todo esto con su fijación hacia mí esa noche. Tal vez fue porque era un chico nuevo en el grupo esa noche, y no estaba acostumbrada a ver a alguien nuevo, quién sabe, pensé. De todas formas, fue perturbador y me puso ansioso por volver a verla, así que, aproximadamente una semana después, creo, llego y todos me están mirando cuando entro por la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté. Brice estuvo aquí hoy y dejó una carta que escribió para ti. Aquí está. Había escrito una carta de 2 o 3 páginas para mí, que dejó sobre la mesa para que todos los demás la leyeran si querían, lo cual explicaba por qué todos estaban tan inquietos cuando me lo contaron. De todos modos, todos me dijeron que no era bueno. Básicamente, por lo que recuerdo, ella comienza divagando un poco sobre que cuando me vio por primera vez pensó que yo era Jesús, y luego sigue hablando sobre que no está 100% segura si lo soy o no, pero cree que sí, y que me ama con todo su corazón, que no puede dejar de pensar en mí, que quiere estar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Casi me cagué del susto a la mitad de la carta. Todos allí estaban en suspenso mientras me veían leerla. Una vez que terminé, probablemente estaba pálido como un fantasma. Recuerdo que me dijeron que no me preocupara demasiado, y que se asegurarían de que ella no volviera por allí, especialmente si yo estaba presente, eso sí, de una manera amable. Luego, estando en un pueblo relativamente pequeño, más o menos un año después, me la encuentro en un club. Era tal vez 2 o 3 días antes de Navidad, y le dije hola para ser educado porque ella se acercó directamente a mí. Mi corazón estaba en la garganta. Me imagino que probablemente estaba sudando profusamente en ese instante. Recuerdo que me habló de manera más o menos normal durante unos minutos, una charla trivial sobre cómo estaba y esas cosas, así que pensé, ok, tal vez haya recuperado un poco el sentido. Eso esperaba y rezaba. Bajé un poco la guardia y comencé a relajarme. Sin embargo, dentro de los 5 minutos de conversación, soltó una bomba y me invitó a una cena de Navidad en casa de su madre. Solo con ella y su madre. Esto puede sonar inocente y posiblemente como una buena cosa que hacer en circunstancias normales, pero no en estas circunstancias. Esto fue demasiado, demasiado. Me fui de allí bastante rápido. Les cuento esta historia rápido. La semana pasada pedí un juego de mesa en Amazon y me lo entregaron hoy. Estaba sentada en el sofá cuando recibí una llamada telefónica. El tipo no hablaba mi idioma, pero entendí que era el repartidor. Le respondí, sí,
en el idioma que estaba hablando cuando me preguntó si estaba en casa. Empecé a correr escaleras abajo porque nuestro intercomunicador no funciona, mientras este tipo gritaba por teléfono que abriera la puerta. Comenzó a patear la puerta principal del edificio, lo que me hizo detenerme un poco. Soy una chica y tanto mi novio como mi compañero de cuarto estaban arriba, pero yo iba a bajar sola. Cuando llegué allí, había dejado el paquete en la puerta y estaba parado a cierta distancia. Parecía angustiado y sus ojos estaban rojos. Me preguntó si el paquete era para mí, y asentí con la cabeza. Tomé mi paquete y cerré la puerta lo más rápido posible. Estoy aterrada de que pueda volver ya que sabe dónde vivo. No sé por qué estaba actuando de esa manera. Fui lo más rápida que pude. Para darles una actualización, lo he reportado a Amazon. Investigarán la situación y se pondrán en contacto conmigo si es necesario. Desde que tengo memoria, la naturaleza ha sido mi refugio, mi verdadero hogar. Nací y crecí en una ciudad pequeña, pero siempre me sentí atrapada entre las paredes de concreto y el ruido constante. La vida urbana, con su caos y su ritmo frenético, nunca me atrajo. Desde niña buscaba cualquier oportunidad para escapar a los bosques cercanos, donde podía perderme entre los árboles y escuchar el susurro del viento. Mis padres solían llevarme de camping los fines de semana, y esos momentos se convirtieron en los más preciados de mi infancia. Recuerdo cómo el aroma de la tierra húmeda y el sonido del río corriendo me llenaban de una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Con el tiempo, esa pasión por la naturaleza se convirtió en una necesidad vital. No era solo un escape temporal, sino una forma de vida que deseaba para mí. Trabajé duro, ahorré cada centavo, y finalmente, después de años de esfuerzo, pude comprar una pequeña cabaña en medio del bosque, cerca de un río cristalino en el norte de Estados Unidos. La cabaña no era lujosa ni moderna, pero era perfecta para mí. Era sencilla, construida con madera robusta y rodeada de pinos altos que susurraban historias antiguas con cada brisa. Desde el primer momento en que crucé su umbral, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. La vida en la cabaña era todo lo que había soñado. Los días comenzaban temprano, con el sol apenas asomando sobre las montañas y las aves cantando su bienvenida al nuevo día. Solía salir a caminar por los senderos que rodeaban la cabaña, respirando el aire fresco y sintiendo el rocío de la mañana en mi piel. El río cercano era mi fuente de alimento y recreación. Pasaba horas pescando truchas o simplemente sentada en la orilla, dejando que la corriente me llevara en sus pensamientos. Las noches eran silenciosas, interrumpidas solo por el canto lejano de un búho o el crujido de una rama bajo el peso de algún animal nocturno. Me gustaba sentarme junto a la chimenea, con una taza de té caliente, leyendo un libro o simplemente contemplando las llamas danzantes, mientras el viento aullaba afuera. Esta rutina diaria me llenaba de una satisfacción profunda. No necesitaba nada más. La naturaleza me proveía de todo lo que necesitaba. Me sentía completamente en paz, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio que tanto había buscado en mi vida. Sin embargo, esa sensación de seguridad y serenidad fue brutalmente interrumpida una tarde de verano, cuando algo oscuro y siniestro irrumpió en mi pequeño paraíso. Era un día como cualquier otro. Había decidido salir temprano para recoger algunas bayas en un claro a unos kilómetros de la cabaña. El sol brillaba intensamente, filtrándose a través de las hojas y creando un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. Me tomé mi tiempo, disfrutando de la soledad y de la armonía del entorno. Podía escuchar el suave murmullo del río a lo lejos, mezclado con el canto de los pájaros y el crujido de las hojas bajo mis pies. Recogí suficientes bayas para preparar una mermelada casera y comencé a regresar a la cabaña, pensando en la tarde tranquila que me esperaba. Pero algo cambió cuando me acerqué a mi hogar. A medida que me aproximaba a la cabaña, una sensación extraña comenzó a invadirme. Era como si el bosque, normalmente acogedor y familiar, se hubiera vuelto hostil, extraño. Los sonidos que solían calmarme ahora parecían distantes, y el silencio que se interponía entre ellos se sentía ominoso, cargado de una tensión que no podía explicar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Al llegar a la cabaña, lo primero que noté fue que la puerta principal,
Una sólida estructura de madera que siempre mantenía bien cerrada, estaba entreabierta. Ese simple detalle, algo que en otras circunstancias podría parecer insignificante, hizo que mi sangre se helara. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de procesar lo que veía, de convencerme de que quizás había olvidado cerrarla al salir, aunque sabía muy bien que eso era imposible. Siempre había sido extremadamente cuidadosa con la seguridad, especialmente viviendo en un lugar tan aislado. Finalmente, reuní el valor para acercarme. El crujido de las hojas bajo mis pies resonaba con fuerza en el silencio del bosque. Cada paso me parecía un desafío a la oscuridad que sentía a mi alrededor. Al empujar la puerta con suavidad, una imagen aterradora se desplegó ante mis ojos. La cabaña, mi santuario, había sido completamente destrozada. Los muebles que yo misma había seleccionado y colocado con tanto cariño, estaban volcados y rotos. Los libros, mis preciados compañeros de tantas noches solitarias, yacían esparcidos por el suelo, con las páginas arrancadas y hechas trizas. La vajilla, que apenas usaba pero que apreciaba por su sencillez, estaba rota en 1000 pedazos. Las ventanas, que solían ofrecerme vistas panorámicas del bosque, estaban ahora destrozadas, y el viento se colaba por los huecos, trayendo consigo una sensación de vacío y desolación. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero el pánico me impedía pensar con claridad. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? Mis pensamientos se interrumpieron cuando noté algo que me hizo sentir un miedo profundo e irracional. En el suelo, había marcas de botas. Eran huellas grandes dejadas por varios hombres y estaban frescas, como si hubieran estado allí hacía apenas unos momentos. El barro seco y las gotas de agua indicaban que esos hombres habían llegado del río, y mi corazón dio un vuelco al recordar que, cuando salí por la mañana, no había visto ni oído a nadie en los alrededores. El pánico se transformó en terror puro. Estaba claro que quienes habían estado allí no eran simples vándalos o ladrones. No habían tomado nada, solo habían destruido, dejando un rastro de violencia irracional. Pero lo peor fue darme cuenta de que probablemente me estaban buscando. Si hubieran llegado un poco antes, si yo no hubiera salido a recoger bayas esa mañana, me habrían encontrado. Y algo me decía que no habría terminado bien para mí. Salí de la cabaña, intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban y el sudor frío resbalaba por mi espalda. Miré a mi alrededor buscando cualquier señal de peligro, cualquier indicio de que esos hombres aún pudieran estar cerca. Entonces los vi. A lo lejos, en la orilla del río, había 3 botes de motor anclados. No eran los botes de pesca que a veces veía en el río. Estos eran diferentes, más grandes y potentes, diseñados para transportar a varias personas a gran velocidad. Los botes estaban vacíos, pero la mera visión de ellos me llenó de un terror indescriptible. Supe en ese momento que esos hombres habían venido por mí, y que si no me hubieran encontrado, podrían volver en cualquier momento. No podía quedarme allí. Sabía que tenía que escapar, y rápido. Con un último vistazo a lo que quedaba de mi cabaña, corrí hacia el bosque, buscando refugio entre los árboles que alguna vez me habían brindado seguridad. La idea de que esos hombres estuvieran aún cerca, buscándome, me llenó de una desesperación que nunca antes había sentido. Corrí sin rumbo fijo, guiada solo por el instinto de supervivencia, mientras el miedo me empujaba a avanzar sin detenerme. Las horas pasaron como en un sueño febril. Mis piernas se movían mecánicamente, pero mi mente estaba atrapada en una espiral de terror y confusión. Los sonidos del bosque, que siempre me habían reconfortado, ahora se sentían amenazantes. Cada crujido de una rama, cada movimiento en los arbustos, me hacía pensar que los hombres estaban detrás de mí a punto de atraparme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un pequeño pueblo a las afueras del bosque. Estaba exhausta, sucia y aterrorizada, pero al menos estaba viva. En el pueblo busqué ayuda desesperadamente. La gente me miraba con preocupación, algunos con desconfianza, pero logré que alguien llamara a la policía. Les conté lo que había sucedido, tratando de explicar lo inexplicable. La policía tomó mi declaración, pero a medida que pasaban los días, quedó claro que no había mucho que pudieran hacer. Los hombres y los botes desaparecieron sin dejar rastro, y aunque los oficiales revisaron mi cabaña,
no encontraron pistas que pudieran llevarlos a los responsables. Era como si hubieran aparecido de la nada y luego se hubieran desvanecido, dejando solo destrucción y miedo a su paso. Pasé las siguientes semanas viviendo con una constante sensación de peligro. Cada vez que escuchaba un sonido inesperado, mi corazón se aceleraba y mi mente volvía a esos momentos de terror. La cabaña, mi refugio, ya no era un lugar seguro. Sabía que no podía quedarme allí, en ese lugar que ahora me provocaba más temor que tranquilidad. La cabaña que alguna vez fue mi refugio seguro se había convertido en un recordatorio constante de lo vulnerable que realmente era, de lo cerca que estuve de un peligro que no lograba comprender del todo. Cada rincón de la cabaña me susurraba la amenaza que acechaba, y el bosque, antes un santuario, ahora parecía un laberinto lleno de peligros invisibles. Decidí que lo mejor era no volver a la cabaña. De todos modos, lo poco que quedaba allí ya no era mi hogar, solo ruinas de una vida que ya no podía sostenerse. Contacté a un agente inmobiliario para que se encargara de la venta de la propiedad, algo que me dolió profundamente, pero sabía que no tenía otra opción. No podía seguir viviendo en un lugar donde la amenaza era tan real, donde en cualquier momento esos hombres podrían regresar y esta vez encontrarme. Mientras tanto, me alojé en una pequeña posada en el pueblo, un lugar modesto pero seguro. Desde allí intenté recomponer mi vida, aunque el miedo nunca me abandonó. Durante el día trataba de distraerme con las tareas cotidianas, pero las noches eran un tormento. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, las pesadillas me despertaban, siempre con la misma imagen, los hombres volviendo, sus rostros oscuros y llenos de odio, buscando terminar lo que habían empezado. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que el peligro, aunque lejano, seguía siendo muy real en mi mente. La policía me mantuvo informada sobre la investigación, pero las noticias no eran alentadoras. Los botes no aparecieron en ningún puerto cercano, y nadie en la región parecía haber visto nada sospechoso. Los hombres que destrozaron mi cabaña parecían haber desaparecido sin dejar rastro. El caso comenzó a enfriarse, y aunque los oficiales intentaron tranquilizarme diciendo que probablemente había sido un incidente aislado, no podía quitarme de la cabeza la idea de que esos hombres podrían estar esperando el momento adecuado para regresar. Fue entonces cuando decidí que debía hacer algo más radical. No podía seguir viviendo con ese miedo constante, esa sensación de que en cualquier momento todo podría terminar mal. Tomé una decisión difícil, pero necesaria: mudarme a Europa. Tenía amigos en España y Francia, lugares donde podría empezar de nuevo, lejos de los recuerdos oscuros y de la amenaza que sentía en Estados Unidos. Organizar la mudanza no fue fácil. Además de tener que dejar atrás todo lo que conocía, también tenía que enfrentarme a la realidad de que nunca volvería a sentirme tan segura como antes. Vendí la cabaña a un precio mucho menor de lo que valía, pero en ese momento no me importaba el dinero. Solo quería irme lo más rápido posible. Empaqué lo poco que me quedaba y reservé un vuelo a España, donde un amigo me había ofrecido alojamiento temporal mientras encontraba un lugar definitivo para establecerme. El día que dejé Estados Unidos fue uno de los más difíciles de mi vida. Sentada en el avión, mirando por la ventana cómo el paisaje de mi país desaparecía bajo las nubes, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por estar dejando atrás el peligro, pero tristeza por tener que renunciar a una vida que había construido con tanto amor y dedicación. La naturaleza, que siempre había sido mi refugio, se había vuelto en mi contra, obligándome a huir. Los primeros meses en Europa fueron difíciles. Aunque estaba en un lugar seguro, la sensación de amenaza nunca desapareció del todo. Me instalé en un pequeño apartamento en el sur de Francia, rodeado de montañas y bosques que, aunque hermosos, nunca lograron brindarme la misma paz que antes. Siempre tenía la sensación de que esos hombres podrían aparecer de nuevo, de que no importaba cuán lejos huyera, el peligro siempre estaría acechando. Con el tiempo, sin embargo, comencé a reconstruir mi vida. Hice nuevos amigos, encontré un trabajo que me mantenía ocupada, y poco a poco el miedo comenzó a desvanecerse. Pero nunca desapareció del todo. Cada vez que escucho el sonido de un bote en el río, o veo a alguien que parece fuera de lugar en la ciudad, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Es un recordatorio constante de que el peligro puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar.
Nunca supe quiénes eran esos hombres ni por qué me estaban buscando. La policía cerró el caso por falta de pruebas, y aunque intentaron tranquilizarme diciendo que probablemente fue un error o un malentendido, nunca pude aceptar esa explicación. Sabía en lo más profundo de mi ser que no fue un error. Esos hombres vinieron a buscarme por una razón, y si no me encontraron, fue solo por pura suerte. El tiempo ha pasado, y aunque he aprendido a vivir con el miedo, sigo sin poder olvidar lo que sucedió. La vida en la naturaleza, que una vez fue mi pasión, ahora es solo un recuerdo lejano, una etapa de mi vida que tuvo que terminar abruptamente. A veces sueño con volver a vivir en una cabaña, pero sé que eso nunca será posible. El riesgo es demasiado grande, y el miedo es demasiado profundo. Hoy vivo en una ciudad tranquila, rodeada de personas que me quieren y que me han ayudado a superar lo ocurrido. Pero cada vez que cierro los ojos y dejo que mi mente viaje a ese bosque, a esa cabaña que una vez llamé hogar, el miedo regresa, recordándome que el peligro siempre está ahí, esperando en las sombras, listo para atacar cuando menos lo esperas. Y aunque trato de seguir adelante, de dejar el pasado atrás, sé que nunca podré escapar del todo de esa sensación de vulnerabilidad que me acompaña desde aquel día.